Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio del podcast Sanar desde Adentro. Yo soy Stephanie Melega, en caso de que no me conozcas, soy terapeuta de barras de Access, autora publicada y storyteller. Y hoy tenemos un tema álgido, realmente es un tema que ocurre, que suele todavía ser tabú, pero es necesario hablar sobre el tema. Y es sobre el abuso, el abuso sexual en niños específicamente. ¿Por qué hablo sobre este tema? Porque yo pasé por eso. Entonces sé que es algo que ocurre y siento que es necesario hablar sobre esto. Y realmente en inglés se dice raise awareness, que me encanta, es como que las personas concienticen sobre este tema. Y realmente quiero pedirte que este video lo envíes a personas que sabes que quizás han pasado por esto o a padres para que puedan estar un poquito más informados sobre este tema. Y la información es el poder. Con información podemos hacer mucho y con información podemos también ayudar a concientizar a otras personas de que esto está ocurriendo, incluso también a nuestros hijos. Um, para que por lo menos les demos las herramientas en caso de que esto llegase a ocurrir. Yo sé que es algo como muy grande, ¿no? Viéndolo desde fuera, así como que, wow, ¿cómo puedes detener o prevenir que esto ocurra? Es un gran tema, creo yo. Pero sí siento que hay ciertas cosas que una persona necesita saber sobre esto. Y hay algo que yo he escuchado mucho a lo largo de mi vida, y no sé si también lo has escuchado, que las personas dicen, por ejemplo, eso, cuando estás hablando de este tipo de abuso, y las personas dicen, no, no, pero eso nunca me va a pasar, o eso nunca le va a pasar a mis hijos, o a mi hija, o a mi hijo. Y me acuerdo que esto era algo incluso que mi mamá también llegó a decir, y yo como que, y ella sabía lo que me había pasado, esto fue años después, ¿no? De que le había dicho. Y me quedé como que, ¿qué? Pero sabes que sí me pasó. Ella no consideraba eso como abuso, incluso yo no consideraba eso como abuso. Te doy rápidamente mi historia, aunque si la quieres escuchar más en detalle, en este mismo podcast, el episodio número 20, puedes conseguir, perdón, el episodio número 19, vas a conseguir toda la historia. Episodio número 19. Entonces, yo tenía 12 añitos y yo estudiaba en un colegio católico en Venezuela y los viernes teníamos educación física. ¿Okay? Pero teníamos la opción de hacer educación física en el colegio o ir a una piscina en la que yo nadaba en Venezuela, que se llama Teo Capriles, em, para hacer educación física ahí, en la piscina. Entonces, claro, mi mamá siempre me puso en natación desde que tenía 3 añitos. Es mi deporte, es lo que más me gusta. Y yo, obviamente, elegí ir a la piscina los viernes. Mm. Ahora, algo bastante desagradable me estaba ocurriendo en esos viernes. No sé cuántas veces ocurrió, pero sé que fue más de una vez. Creo que fueron varias veces lo que estaba ocurriendo. Pero yo cuando nadaba, había un profesor que yo conocía desde hace años, porque yo en esa piscina nadaba como desde los 5 añitos. Entonces, de 5 a 12, pues son bastantes años. Y era el profesor que siempre estaba ahí, el que todo el mundo conocía. Y súper cariñoso, súper buena gente, súper nice y todo esto, ¿no? Lo que se ve por fuera. El asunto es que cuando estábamos en la piscina, y nosotros éramos como los niños más grandes de la piscina, por así decirlo, los de 11 12 añitos, estábamos en el último carril y, o sea, esto es en pleno día, todo abierto, en las gradas hay unos que otros padres, o sea, hay personas alrededor. Él se metía en la piscina con nosotros, habían otros chicos nadando con nosotros y cuando estábamos dentro, él me tocaba mis partes íntimas en la piscina. Yo me sentía súper desorientada, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero obviamente me sentía realmente incómoda, no me gustaba, pero no sabía cómo hacer detener todo esto y realmente era algo que me costó mucho. Llegó un punto que me costaba dormir y lo único que podía pensar era él tocándome y era horrible, o sea, me sentía horrible.
Hasta que un día, otra niña que nadaba conmigo, que estaba en otra clase de mi misma sección, de mi mismo grado, por así decirlo, otra sección de mi mismo grado, que me dijo lo que estaba pasando, que ella también le estaba pasando eso, y yo, a mí también me está pasando eso. Entonces como que las dos dijimos, bueno, vamos a hablar el próximo viernes, vamos a hablar con el coordinador para que esto se acabe. Ese viernes ella no vino porque supuestamente estaba enferma, y yo sé, o sea, ahí alguna voz me dijo, que yo creo que fue la voz del universo, la voz de Dios, diciéndome como que tenía demasiado miedo y no vino al colegio para no enfrentar esa situación. Y lo curioso es que luego no volvimos a hablar. Ella y yo no volvimos a hablar. O sea, ella como que Dios me la puso ahí para detener esta situación. Y yo tenía que ser como que la que hacía eso, ¿no? Entonces, bueno, fui a, sí, a hablar con el coordinador, porque yo dije, o sea, otra vez, yo no quiero pasar por esto otra vez, no quiero que me vuelva a tocar, me sentía horrible. Dije, esto se termina hoy y ahora. Voy a hablar con el coordinador porque sí. Entonces fui a hablar con el coordinador, le dije, y bueno, ahí toda la historia se lo tomó casi que mal. Como te digo, la historia completa la puedes escuchar en el día 19, cuando le dije a él como que, pero es que él no se supone que tenga que estar en la piscina con ustedes. Y yo como que, ¿qué? O sea, en fin, yo hice que esa situación se acabara. Espero para mí y para otros niños también. Ya después de eso, él más nunca nadó con nosotros, sino que estaba afuera, pero igual él me seguía diciendo hola cuando venía con mi mamá los sábados, porque los sábados mi mamá me llevaba a nadar ahí, y él, hola preciosa, y me daba un beso, y yo, ¿será posible? O sea, no tiene vergüenza ese tipo. Entonces, esa es mi historia. Ahora, el hecho del por qué quiero hablar sobre esto hoy es realmente porque estoy con todo mi trabajo de sanar desde adentro, de ver nuestras heridas y todo esto. Estoy creando algo ahorita que pronto te voy a contar qué es. Y estoy revisitando estas cosas de mis heridas, de esta herida del abuso. Y es que me doy cuenta que he sanado muy bien, gracias a Dios, esa herida. Que me tomó muchos años sanar, muchos años desprenderme de ese dolor, o sea, de esa rabia, de ese odio hacia él. Pero todavía vivo con secuelas de eso. O sea, todavía hay muchas cosas de interacción con personas, de abrir mi corazón, de estar en relaciones, todo esto que todavía me cuesta, que todavía se ve afectado por ese incidente. Y digo, o sea, esto hay que prevenirlo lo mejor posible, porque si le llega a ocurrir a personas, sí, hacen el trabajo interno, espero, de sanar. Hay personas que nunca lo sanan y siempre viven con ese dolor y caen en patrones horribles. Pero también está como las secuelas que te quedan, que igual tienes que como que estar batallando con eso, y no es nada agradable. O sea, ahorita estoy abriendo los ojos a muchas cosas que todavía a mí me cuestan muchísimo o que me afectan muchísimo por esa interacción, esos incidentes que viví con él. Y digo, o sea, como que veo la raíz, ¿no? La raíz está ahí. Como hay otras cosas de raíz que quizás están en la herida de mi padre y tal, pero específicamente lo veo con esta herida del abuso. Y digo, o sea, qué increíble como una cosa puede hacernos tanto daño y nos puede afectar tanto en nuestra vida. Entonces, bueno, hoy quería hablar un poquito sobre esto, sobre realmente cómo es importante hablar sobre esto, porque es muy tabú. O sea, este es un tema, como te digo, hay muchas personas que he escuchado que dicen, no, eso nunca me va a pasar, eso no es tan común. Estaba viendo las cifras. En Estados Unidos, 1 en 4 niñas sufren de abuso sexual en su niñez, y los niños, 1 en 14, me parece. 1 en 14, 13 niños sufren abuso, que al final es 25% de los niños sufren abuso sexual. Y en el caso de España, también estaba buscando España, es el 20%. Eso es demasiado. O sea, es demasiado. 20%, hasta un 1% sería demasiado para mí. Pero, Dios mío, 20% es muchísimo. Y dices, claro, prevenirlo del todo, me refiero hablando sobre las personas que hacen esto, ese yo creo que es otro tema.
habrán muchas implicaciones, muchas cosas. Una vez oí a una chica diciendo que eso me hirió muchísimo. Obviamente no tenía la valentía de decirle, hey, yo pasé por esto. Y ella dijo como que, es que todos los que violan fueron violados. Y digo, ya va. Yo, o sea, yo fui violada, pero no voy a violar, o sea, no me siento, ¿sabes? Entonces es como que, bueno, creo que hay muchas falacias por ahí, hay muchas cosas que las personas dicen y ni siquiera lo piensan y dices, bueno, ¿qué está ocurriendo, no? Entonces, bueno, quería hablar un poquito sobre esto porque realmente siento que es un tema que se tiene que hablar más porque desafortunadamente, o sea, y lo digo con mi corazón, desafortunadamente esto ocurre, es algo que ocurre, que pasa y no lo queremos ver porque es muy doloroso saber que niños indefensos, que son la cosa más linda de este mundo, pasen por esto, es algo muy duro. Y yo también, haciéndole la terapia de barras a muchas personas, me cuentan que fueron víctimas de eso y digo, wow, esto ocurre demasiado, demasiado, demasiado. Y tiene que haber una forma de prevenirlo. Ahora, volví a ver la película Cabrini, que hablé sobre ella en el episodio anterior, que está increíble, te lo recomiendo que lo veas. Y veas la película Cabrini, ahí te explico cómo verla si no lo tienes en cines. Y cómo ella tiene una misión o sea, que la mueve tanto. Y tú sabes que yo soy una persona también como que muy, que me motiva mi misión y todo esto. Pero me estaba acordando, en el 2017, cuando estaba teniendo una conversación con mi mamá, y le dije, ¿sabes qué? Yo siento que tengo que, de alguna forma, ayudar a concientizar sobre este tema del abuso. De alguna forma, hacerle ver a los padres son varias vertientes, ¿no? Pero me gustaría como que hacerle ver a los padres que necesitan tener conversaciones un poquito incómodas con sus hijos sobre educarles que no está bien que alguien te toque o que alguien cruce ciertas líneas contigo, ¿no? O que de alguna forma crucen tu espacio personal, que te estén tocando tu cuerpo, o sea, varias cositas. Siento que yo nunca recibí ese tipo de educación o conversaciones y hubiera sido bueno. No estoy aquí con regrets ni nada de esto, sino simplemente diciendo que me parece muy importante que los padres hablen con sus hijos. Claro, me encantaría que esto también ocurriera en las escuelas, ojalá que esté ocurriendo, no lo sé, pero que los padres hablaran con sus hijos, dependiendo de las edades, de simplemente educarlos a decir, ok, no está bien que te toquen aquí, aquí y acá. Y si ocurre, o sea, intenta que, ¿sabes?, colocar límites de tal y tal forma. Claro, es que también depende si es un adulto o es un niño que te está tratando de tocar o algo así. Pero también el hecho de ayudarles a ver que si algo llegase a ocurrir o si alguien está cruzando ciertas líneas contigo, que ese niño o esa niña, o sea, que tu hija o tu hijo hable contigo, acuda a ti, que está bien, que te cuente lo que está pasando para que tú detengas esa situación, ¿no? Que tú hagas que esa situación deje de estar ocurriendo o que ayudes a detener eso, a resolver el problema, etcétera, ¿no? Yo, por muchos años, yo no le conté a mi mamá, o sea, a mí me tomó como 10 años poderle decir a mi mamá sobre lo que me había estado ocurriendo. O sea, ella, gracias a Dios, luego me cambió de colegio y todo esto, pero ella sin saber lo que me estaba ocurriendo, yo nunca le dije. ¿Por qué? No sé. Uno cuando es niño tiene miedo, no sabes lo que está pasando, si estás enfrentando una nueva situación como esa, te da vergüenza también, o sea, no entiendes nada porque no sabes nada de pequeño, o sea, no, como que estás descubriendo el mundo y no sabes lo que te está pasando, etcétera. Entonces, a mí me tomó 10 años de contarle, o sea, yo a los 22, 23 más o menos, creo que a los 22 fue que le conté, y para ella, claro, fue un shock también, o sea, fue muy duro, etcétera. Pero de verdad siento que o sea, necesitamos tener como más comunicación con nuestros hijos, siendo nosotros padres, por ejemplo, o sea, no por el hecho de que no hablemos sobre ese tema, de que sí, no lo tratemos, no significa que no ocurre. O sea, la estadística está ahí y demuestra que desafortunadamente, como te digo, desafortunadamente, a mí me parte el corazón que esto esté ocurriendo.
pero ocurre. Ahora, quizás sí hay formas para prevenirlo y también, o si hay intentos de que va a ocurrir y ya tu hijo o tu hija está informado o informada de qué hacer en ese momento o saber que eso no está bien, entonces se puede apartar y salir corriendo o lo que sea, ¿no? Como te digo, depende si está enfrentada o enfrentado a un adulto o a un niño, es muy distinto. Pero quizás sí se puede prevenir parte de si sabe que no está bien que le hagan eso. Pero si agarras a un niño desprevenido que no tiene idea de lo que le están haciendo, que no sabe si eso está bien o está mal, se queda como que petrificado o petrificada porque no sabe. O sea, a mí cuando él me estaba haciendo eso, yo me quedaba quieta porque no sé, no sé lo que está pasando. Entonces siento que tiene que haber como mucha comunicación entre padres e hijos sobre esto y ojalá esto ocurriera en las escuelas. O sea, también por eso estoy creando este video, porque quiero, desde lo más profundo de mi ser, que compartas esto con otras personas que sabes que quizás han pasado por lo mismo, personas que son padres, para empezar a concientizar que esto desafortunadamente ocurre, pero yo siento que sí hay maneras de prevenirlo. Y, y tómalo por mi experiencia, o sea, claro, yo no estaba nada informada sobre esto, yo le conté a los 10 años después a mi madre sobre esto, o sea, sí, lo resolví yo sola, pero igual fue un proceso como muy doloroso, o sea, como te digo, tuvo que llegar un momento que yo ya no estaba durmiendo y gracias a Dios esta niña me contó que le estaba pasando lo mismo y dijimos, ok, vamos a hacer que esto se detenga, pero fue muy doloroso y lo viví sola, desafortunadamente, hasta que hablé con esta niña, con esta otra chica, pero mm, siento que mucho de eso se pudo haber evitado. O sea, imagínate si me ocurría una vez, por ejemplo, y ya le contaba a mi mamá y ya detenía esto, y no las veces que, o sea, como te digo, fue más de una vez que esto ocurrió, hasta llegar a un punto que que ya no estaba durmiendo. Entonces, tiene que haber un poquito más de conciencia sobre este tema. Yo sé que seguro estás escuchando esto y estás súper incómodo, súper incómoda. Yo lo entiendo. Pero ignorar las cosas no hacen que se vayan. Como yo estudio tanto todo el tema de las heridas y es mi trabajo y todo esto que hago con Sanar desde adentro en mis redes sociales y todo lo que creo, me doy cuenta que ignorar, o sea, por ejemplo, tener heridas e ignorarlas no hace que se vayan o que se sanen o que dejen de hacer daño. Más bien empeoran. Entonces, ignorar las cosas no ayuda en nada. Ignorar que este tipo de abusos ocurren no ayuda en nada, en nada, en nada. Así que bueno, espero que este video no haya sido tan disruptivo para ti. Como te digo, yo sé que esto es totalmente tabú. Hoy siendo 2024 cuesta mucho hablar sobre esto. Más y más hay movidas de personas que están hablando sobre estas cosas que le ocurrieron hace muchos años porque antes, o sea, no, no se hablaba para nada de esto, pero me encantaría que empezara a existir una movida en el que esto vaya en caída, o sea, que haya menos de estos abusos y más a niños, por favor, o sea, en general, obviamente, pero sí siento que tiene que haber una parte de enseñanza, de comunicación, de concientizar que esto está ocurriendo, que esto ocurre desafortunadamente, para prevenirlo, para hacer que esto se detenga. Entonces, bueno, hoy quería colocar este granito de arena y te pido de corazón que compartas este video con personas, como he dicho, o que han pasado por esto, o padres, madres y padres, que les haría bien escuchar esto para tener esas conversaciones incómodas con sus hijos, pero también son una forma de educación y sí que siento que es realmente necesaria. Te lo digo por experiencia. Bueno, gracias por escuchar. Besitos.